saludarnos ahora en este medio, sobre todo pues porque vamos a afrontar la difícil, muy difícil tarea de hacer una valoración de lo que se escuchó y se vio durante todo el día en un despliegue de ponencias francamente extraordinarios que abarcó distintos ambientes, espacios, distintos países, casos muy diversos, empresas pues medianas, grandes, en donde hemos podido constatar lo que la responsabilidad social puede hacer cuando se organiza con la pasión y con la fuerza que se viene organizando. Me imagino que están presentes en algunas de las exposiciones que se presentaron hoy en día. Tuvimos a Grupo Modelo, que abrió la mañana con un excelente caso de innovación social. También estuvo con nosotros desde España participantes de la Universidad de Barcelona. Tuvimos el caso de la minería con Klaus Hermann, muy interesante sobre Grupo Torex Gold. También hablamos de fútbol. Hubo dos equipos de fútbol hoy que participaron. Uno fue el Bravos de Juárez, que una labor tan interesante que une a la comunidad, y el equipo de Smokey Kappa, que también estuvo presente con nosotros por medio de una presentación sobre educación. Tuvimos al grupo GAM también, otro caso de educación. Tuvimos a Ingredión, al equipo Cruz Azul, y luego nos fuimos a Ecuador con un caso bien interesante, Honduras, un caso de educación infantil, la Asociación de Farmacéuticos, que nos habló sobre su responsabilidad social, y Walmart, que acaba de cerrar con una brillante presentación también. O sea que fue un día muy variado, y me imagino que ustedes lo vieron, lo escucharon. Me gustaría saber quién abre la plaza con el primer comentario. Tenemos aquí a Vladimir Pedraza, lo saludamos con gran afecto. Hola Vladimir, a Isabela, Edgar, Reinalina, Inés, de Ávila, Elizabeth, total, Evelyn, mucho gusto también. Y si alguien de los panelistas desea comenzar platicándonos algo que le haya sido interesante, quizá por tener a Edgar López aquí a mi izquierda, derecha, ni sé cómo estás en la pantalla, pero aquí estás muy cerquita. Edgar, si gustas comenzar y decirnos qué cosas importantes te dejó la actividad del día de hoy. Bueno, gracias Jaime, saludos a todos, colegas. De nueva cuenta, saludar al buen Felipe Cajiga, felicidades por la iniciativa. Y mira, Jaime, yo creo que en mi caso me tocó facilitar por la mañana la plática con, como señalaste, con Modelo, con Fer Morales y con Mave, con Daniel Sosa. El tema era hablar de innovación en COVID. Desde ahí el resto de las ponencias, la verdad es que estuve un ojo al gato y otro al garabato, porque también la chamba ahorita, afortunadamente, prioriza ciertas distracciones. Tuve oportunidad de escuchar a Klaus, y bueno, también interesante el caso de Noé, ¿no? Con Cruz Azul, ahora Walmart, que me parece impresionante, esta Viri lo expuso de maravilla, me parece un caso tremendo. Y el caso de AMIF, ¿no? Son las exposiciones de las que podría yo comentar, quizás sin el afán de hacer, por supuesto, una opinión específica. Me parece que si se dan cuenta, incluso todos estos son temas empresariales. Me parece que estamos hablando de empresas que no... Quizá un punto que a mí hoy me tiene muy ocupado es notar la distinción, ¿no? Entre las acciones de responsabilidad social de lo que va este foro que Felipe promueve. Y yo creo que a mí lo que me gusta es encontrar el tamiz de quién es el que implementa o ejecuta como organización una acción responsable, ¿sí? El concepto, el contexto actual ha destacado, ya ha dejado ver que muchas organizaciones, vamos a poner dos contextos, ¿no? Y quizá esto es para discusión. Yo creo que hay empresas que han trabajado en el posicionamiento de ser o decirse socialmente responsables y no han sabido qué hacer, ¿sí? Hay empresas que probablemente tenían un bajo perfil en términos de gestión responsable o de perfil reputacional, y me parece que han dado cátedra. ¿Sí? Han sabido responder, no se han quedado pasmados y han sido, desde mi punto de vista, notable su función. No es un afán de distinguir mejores o peores, pero en mi caso, y es de lo que va, ahí sí me gusta encontrar esos
esas distinciones, ¿no? De qué hay detrás de una empresa que implementa acciones responsables. Creo que mi aprendizaje para este día y en lo general es que las empresas que se reconocen socialmente responsables están preparadas para responder, ¿sí? Pero no todas, ¿sí? Creo que también hay empresas que, a las que les ha ido bien en lo económico, y qué bueno, porque han vendido mucho, que no han hecho mucho. Hay otras que están vendiendo mucho y han hecho mucho, como Walmart, desde mi punto de vista. Hay empresas que han tenido que frenar operaciones y han hecho mucho. Hay empresas que han frenado operaciones y están esperando a que esto se descongele, ¿no, Jaime? Entonces, compañeros, no sé, ese es mi punto y es lo que a mí me gusta en este contexto descubrir de las exposiciones de los compañeros. Pero como tú bien señalas, Edgar, responsabilidad social no es lo mismo para todos, evidentemente. Y hay empresas que efectivamente han llegado a esta conclusión de desarrollar responsabilidad social de una manera medio espontánea, accidental, no sé qué decir, y les ha ido muy bien y lo han hecho bien. Quizás hay otras que al revés, ¿verdad? Se han estructurado demasiado, se han preparado y no han tenido tanto impacto. Yo creo que ahí el factor diferenciador sería quizá la pasión de los que la organizan, la presidencia o el liderazgo de la empresa, desde luego cuenta mucho, que hay un interés del nivel más alto de la dirección. Definitivamente. Pues efectivamente por ahí va, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Edgar, Sí, sí, por claro. tus comentarios. Y aquí tenemos también a Edna Rodríguez. Y Edna, estuviste también presente en algunas de las actividades del día y nos gustaría saber tu opinión sobre qué te pareció lo más interesante, lo más representativo. Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con Edgar. Nosotros pues estamos en Colombia. Esto pues lo estamos viendo a nivel global. Nuestros clientes, yo creo que no hay nadie que esté disfrutando esta situación. Todos estamos teniendo unas iniciativas que surgen ya sea porque el negocio simplemente lo exige y es la única manera de sobrevivir. Por ejemplo, los protocolos de bioseguridad son obligatorios y puede ser que la empresa lo haga porque le toca o lo haga porque realmente quiere proteger la salud de las personas. Pasa en general en todo lo que yo he visto a lo largo de ya casi 7 años de trabajar directamente en consultoría y 4 años en minería. Y es que muchas veces las empresas han hecho esto porque les tocó. Les tocó el bloqueo, les tocó la situación reputacional que salió en una noticia. Entonces, simplemente cuando tú te sientas muchas veces en las juntas y a puerta cerrada, escuchas, es que nos tocó hacerlo. Entonces, el greenwashing muchas veces es el estándar de muchas organizaciones y digamos que boto la bomba para que tengamos una discusión acerca de eso porque me parece muy interesante. En algún foro que estuve alguna vez nos invitaron a un tema extractivo y llevaron ONGs anti-extractivos. Entonces, haz de cuenta que estás con una petrolera y está Greenpeace en la misma mesa. Y creo que hay que escuchar a todas las partes. En este caso, siento que todas las empresas que han pasado hoy han hecho cosas muy interesantes, muy innovadoras. El proyecto de Honduras me pareció espectacular. Me parece que es una filantropía focalizada en el desarrollo y en el bienestar de las personas y los niños y sus profesores en una situación donde en Latinoamérica la conectividad es la tenemos nosotros, pero el 80% de nuestros niños y jóvenes están sin poder estudiar. Entonces, creo que hay ciertas cosas que van en línea con lo que el negocio es, porque si no se hace, el negocio no abre. Y otras cosas que van más allá, que realmente sí reflejan una apertura y una mística genuina a la responsabilidad social. Fíjate, Edna, que tocas un punto muy importante que también de alguna manera me sirve para hacer énfasis en algo curioso. El modelo de negocio muchas veces va unida a la responsabilidad social que la empresa pueda tener. Efectivamente, ¿no? Si Walmart ofreciera mercancía a comunidades marginadas, digo, lo aplaudimos mucho, pero nos extrañaría un poco menos porque finalmente se dedica a ello.
Pero, por ejemplo, lo del COVID-19 ha obligado a muchos a salir de su área, de su giro, y hacer otra cosa completamente diferente. Ahorita recuerdo, y también dijiste tú, que esto nos ha llevado a situaciones lamentables de responsabilidad social. Los hemos tenido que hacer a veces responsabilidad social, no con tanta alegría como sería en otras ocasiones, porque el motivo es triste, pero finalmente hay que hacerlo. Aquí, por ejemplo, nuestra amiga de Smurfit Kappa en la mañana nos dijo, imagínate qué ironía, y dice ella, hemos apoyado para hacer ataúdes de cartón. Pues sí, así que es un apoyo muy feliz, pero muy lamentable a la vez, ¿no? O por ejemplo, también nos encontramos por aquí, anoté un caso irónico de una amiga mía de la asociación Aquí Nadie Se Rinde, que siempre dice la frase, ¿por qué hasta que nos pasa algo nos tenemos que dar cuenta? Y ella se dedica al problema de cáncer porque tuvo un niñito que perdió, y entonces hizo toda una organización brillantísima para atender este problema. ¿Será, Edna, y será, a todos les pregunto a ustedes, que el COVID-19 va a destapar a algunas empresas a que hagan algo que no sea exactamente de su marco de acción, pero que los haga conscientes de hacer responsables por su comunidad? Vladimir, creo que está aquí levantando la mano. Vladimir, buenas tardes. Sí, dinos, Vladimir, no sé si tu micrófono está cerrado. Ya está abierto. Hola, buenas tardes, amigos. Yo creo que sí, y yo creo que no hay vuelta de hoja. Ya México y el mundo cambió. Nosotros tenemos que cambiar nuestro mindset y las empresas cambiaron. Y pongo en la mesa un caso que me ha llamado muchísimo la atención, que es el caso de Alsea, para ver cómo se fue moviendo Alsea y su grupo directivo a partir de este problema y las consecuencias que el día de hoy tienen. Creo que es muy interesante ver las acciones y las reacciones y el cambio que va a tener el modelo de negocios de Alsea a partir de esto. Lo pongo en la mesa para abrir la discusión. Me encantaría escuchar sus puntos de vista. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? De acá de Santiago de Chile. ¿Cómo estás? Bueno, agradecer a todos quienes me invitaron, especialmente a nuestro amigo Felipe, y decir dos cosas que me parece interesante para seguir esta línea de conversación. Una, el tema de la transformación. Por un lado, de las experiencias que pude escuchar, esa capacidad de la obligación a responder, ¿no? O sea, el COVID nos dejó con esa capacidad de resiliencia de que había que responder, y todas las organizaciones y las empresas de alguna manera lo hicieron, y donde ahí el reto mayúscula que todas reconocen de una u otra forma es que es una situación inédita. ¿Y por qué digo esto? Porque pienso que es el marco de donde nos tenemos que mover hacia adelante, y desde ahí quizás sea el gatillador que haga que las empresas que tienen estrategias de sostenibilidad o programas de responsabilidad social puedan ser capaces de mejorar, de aprender de esta experiencia y también del pasado. Y por otro lado, y con esto concluyo esta parte de mi intervención, es que las sociedades no están preparadas para afrontar lo inesperado, y por lo tanto las organizaciones tampoco. Entonces aquí uno empieza a ver, cuando escucha las presentaciones, ciertos aprendizajes de esa desesperanza aprendida en América Latina, ¿no? Que somos reactivos, que tenemos estrategia, y nos dimos cuenta ahora que nos servía mucho para abordar esta situación, y otras que ya eran muchas más maduras, que tanto en el discurso como en las iniciativas como las que ustedes plantean, se dio a entender que cuando hay voluntad política se pueden hacer los cambios de una manera inmediata. Tuvieron que ponerse o cambiar sus procesos productivos para poderse a producir mascarilla, ustedes le llaman de otra manera, también otras se pusieron a hacer alcohol gel, y soluciones de distinto tipo. Entonces, cuando hay voluntad política de la alta dirección de la organización,
todo es posible, y aquí se ve. Lo vi en los modelos en la empresa Modelo, en Mave, que fueron las que nombraron y que yo también tuve la oportunidad de ver esta tarde porque tuve clases por la mañana, y donde uno se da cuenta de que estas organizaciones que son grandes, que antes decíamos, las empresas pyme y medianas o pequeñas, son más ágiles y más flexibles. Pues en este momento con el COVID nos dimos cuenta que muchas empresas sí fueron flexibles a la hora de, paralizados sus procesos productivos, de decidir hacer e ir a apoyar en aquellas áreas donde tenían mayor experiencia y donde había mayor posibilidad también de, y no digamos que la ética no está alejada de la ética, de hacer un poco de mercadeo, ¿no? Entonces, esto de ser gran empresa a mí me llama la atención, la capacidad y la agilidad para poder cambiar, modificar y salir a abordar algo que todavía nos tiene a muchos sorprendidos, ¿no? Y que quizás nos va a llevar su tiempo. Y desde ahí puedo comprender mejor que las empresas puedan definir o redefinir sus estrategias o modelos de negocio. Esto puede ser muy alentador, sobre todo para los temas de sostenibilidad y los desafíos de los objetivos del desarrollo sostenible, que pareciera ser que van tomando fuerza cada vez más. Muy bien, Reinalina, pues muchas gracias. ¿Cómo nos vamos dando cuenta entonces que por un lado, estoy tratando de tomar algunos apuntes de lo que se ha dicho? Por un lado vemos cómo cuando la alta dirección está involucrada, la responsabilidad social siempre está mejor plantada. Desde luego, ya sea el tamaño de empresa de cualquier tamaño, siempre es el mismo fenómeno. También nos hemos dado cuenta que algunas empresas se han ido moviendo hacia áreas de responsabilidad social que ni siquiera atendían o que no tienen que ver con su giro de negocio, pero que se han visto enfrentadas. Y entonces, bueno, esto es interesante porque va a descubrir un mundo para la responsabilidad social mucho más amplio después del COVID-19. Vladimir nos hizo ver sobre una cosa que, a ver, Vladimir, aquí yo te preguntaría algo porque tú hablaste del caso del grupo Alsea. Y todos aquí en México, por lo menos en México, fuimos testigos cómo Alsea comenzó en estos temas de la responsabilidad social, patinando verdaderamente en la imagen muy dañada cuando anunció el despido de muchos empleados y bueno, pero aprendió sobre la marcha y aprendió rápido. Entonces, afortunadamente supo tomar del problema que tuvo, aprendizaje, y cambió. Yo creo que muchas empresas también eso nos pueden demostrar que aprenden sobre este tema rápidamente. Y también creo que quieres comentar algo porque abriste tu micrófono, Vladimir, sobre eso. Pues sí, y el aprendizaje de Alsea es que el costo fue muy elevado. El costo reputacional, el costo en sus propias acciones fue muy alto, siendo que era una de empresa con renombre o considerada altamente socialmente responsable. Es decir, cuando se enfrentó al problema real de estar tomando acciones de responsabilidad social empresarial hacia su propio modelo de negocios, falló. Y ese es un gran aprendizaje para todos. Creo que debemos aprender a ver ese tema, no siempre verlo para afuera. En ese momento tenía que tomarlo para adentro. Y ahorita está tomando acciones correctas, pero el costo ha sido muy elevado. ¿Qué podemos aprender de esto y qué lección nos deja? Gracias. Por supuesto que sí. Tenemos a Inés Guardia, que también está con nosotros, y tú, ¿qué podrías comentarnos de lo que has visto, Inés? Yo quedé muy bien impresionada, y era de esperarse, con el grupo Modelo, Mave e Ingridium. Y ellos, las tres empresas grandes, decían claves muy importantes, y eso creo que nos tiene que poner a reflexionar sobre los modelos de sustentabilidad. Ellos decían una cosa: nuestra empresa es bastante transversal. Tenemos equipos de alto desempeño que toman las decisiones muy rápido, donde están integrados distintos departamentos y distintos niveles jerárquicos. Atendemos lo que nos están pidiendo nuestros clientes o grupos de interés, y esto nos hace movernos muy rápido y apoyar las políticas públicas o
la Secretaría de Salud, y eso no es más, me voy a meter en camisas de 11 varas porque Edna es experta en esto, gestión de riesgos de las empresas. Creo que el caso de Alsea, Vladimir, demuestra eso, precisamente. No hay un modelo de sostenibilidad tan claro y asentado sobre unos valores y una gestión de riesgos que te permitan moverte rápido. Tomaron decisiones que ha podido tomar una empresa familiar grande, digamos. Déjame correr a la gente, déjame salirme del problema y resguardarme. ¿Qué debemos aprender? A seguir haciendo lo que estamos haciendo, sensibilizando en estos temas, que es una manera de gestionar la empresa que se involucra en los asuntos públicos, sociales y ambientales. Bien, muchas gracias. Si hay alguien de las personas que están con nosotros también acompañándonos que desea hacer algún comentario, con gusto. Edna está levantando la mano, es lo que he visto, Edna de Colombia. Qué bueno que estás por aquí, por cierto, de tan hermoso lugar. Cuéntanos. Sí, pues yo iba, cuando Reinalina habló de la incertidumbre, yo iba a hablar del riesgo, porque obviamente, pues Cine sabe que lo tengo, mejor dicho, en el ADN clavado desde la cabeza hasta los pies. Y esta época lo que nos ha hecho es sentir a todos el riesgo. O sea, todos estamos en una altísima incertidumbre permanentemente. O sea, no es que las empresas ya estén haciendo las cosas bien, si hablamos de las empresas, y eso ya vaya a funcionar. Nadie lo sabe. Antes estábamos en un modelo donde de alguna manera las empresas adversas al riesgo o amigas del riesgo funcionaban y estaban cómodas en su modelo. Hoy ningún ser humano está cómodo. Todos estamos incómodos porque no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestra mamá, con nuestro abuelo, con nuestra empresa, con nuestro trabajo, con nuestro ingreso. Y eso hace que estemos permanentemente planteándonos ¿y qué vamos a hacer si? Y es lo que las empresas están permanentemente haciendo, si lo vemos solamente en el contexto empresarial. ¿Y qué hacemos si tenemos a un cliente en este momento con el que, solamente como comentario, anécdota, tenemos que salir a campo, a un lugar en la costa, y estamos pendientes si nos dejan salir? Se supone que íbamos a salir la semana entrante, ya no vamos a salir la semana entrante, se supone que vamos a salir la siguiente, pero Bogotá va a empezar alerta naranja, entonces no sabemos si vamos a salir la semana que sigue, pero no hemos llegado al pico, entonces no sabemos si vamos a llegar a agosto o a septiembre, porque Italia está repuntando brotes, entonces no hay nada que nos dé una certeza, y eso hace que nos volvamos creativos. Y las empresas que han logrado volverse creativas han logrado al menos sobrevivir. Hay algunas que definitivamente no tienen cómo volverse tan creativas para sobrevivir. El caso de los cines. Pues, Cine Colombia, que es nuestro Cinemex, está cerrado y nos está vendiendo palomitas a domicilio, pero no más. Entonces creo que eso es algo que nos llegó para quedarse y eso hace que tengamos que innovar permanentemente. O sea, no vamos a estar nuevamente en una zona de confort. Y creo que es muy interesante pues vivir esta época a pesar de esa incertidumbre para saber cómo vamos a salir, porque creo que eso es algo que todos queremos ver. O sea, ¿qué va a pasar en 2021 o en 2022? Muy interesante lo que mencionas, Edna, y creo que muy oportuno. ¿Alguien desea hacer algún otro comentario? Ay, yo. Está por ahí. Bueno. Ay, perdón. Yo soy parte de su público. La palabra a las damas. Edgar, primero. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno. Oye, yo lo único que, perdón a todos, hola, lo único que quisiera agregar, y creo que el común denominador de todos los participantes del día de hoy,
fue que todos coincidieron y hablaron de lo importante en estos momentos han sido las alianzas. Fue una palabra como clave. Y sí, es bien importante las alianzas en todo esto de la responsabilidad social y además, sobre todo en estos momentos. Y si vamos a estar un mes, 2, 3, 4 o el tiempo más que estemos confinados o resguardados como sea, o que vayamos dando pasos cada vez más lentos, entre más alianzas hagamos y sin importar que sea una empresa grande o que sea una MIPYME o que sea quien sea, las alianzas van a ser muy importantes. Gracias. Bien, pues qué bueno que te dejamos hablar porque dijiste algo muy, muy interesante, muy importante. Claro. Edgar tenía levantada también la mano. Sí, sí, quizá, digo, bien al caso, creo que el tema de alianza lo recupero en el sentido interno, un poco lo de Vladimir, ¿no? La cuestión de Alsea. Fíjate que desde mi punto de vista es un poco ingrato lo que le pasa a Alsea, porque me parece que es una marca corporativa de bajo perfil, pero pudiéramos afirmar que muy pocos reconocen qué hace Alsea. ¿Estás de acuerdo? En términos generales. Sí. Y lo curioso es que debajo de Alsea hay marcas que amas, ¿no? Como Domino's Pizza, Starbucks, Vips, en el caso de acá. Y no solo en México, llega con gran importancia a Burger King, a toda Latinoamérica, Europa. Es decir, es una empresa tremenda, es muy poderosa, bien bonita cuando la conoces un poquito desde adentro. Y cuando te das cuenta de esta situación, que además fue como de los primeros comunicados, que no sé si recuerdan de dónde sale esta nota, es un comunicado que se da, diría yo, sin indicar quién, pero del ámbito financiero, ¿sale? Es decir, el CFO, porque al final es el responsable de este tipo de comunicación, lanza a sus audiencias en bolsa, al ser una empresa pública, un comunicado de cómo va a enfrentar el COVID, y uno de los diferentes bullets, vamos a suponer que fueron 8, el cuarto bullet hablaba de manera totalmente frívola de que uno de los asuntos que iban a hacer era recortar personal, y tanto operativo como de corporativo, con una simpleza que tan simple que brota, ¿no? Regresando al tema de las alianzas, yo creo que eso pasa cuando, un poco lo que destacaba también Inés, ¿no? Cuando todavía este sistema no ha logrado permear, porque al final es una empresa tan grande, con tanto crecimiento y con tanto despliegue, que traer a la mesa el entendimiento de lo que representa una gestión sustentable y que se reconozca sobre todo que está en todos, es decir, no es el área de RS, ni siquiera de quien preside a la empresa, es alianzas, ¿no? Y es entender cuál es el rol de cada uno en ello, de manera que yo creo que en este caso es ingrato, porque Alsea en realidad tiene un balance desde mi punto de vista bien positivo. Es un gran empleador. Todavía hace un par de semanas, fíjate qué cosa, en la industria restaurantera de ellos, que por Dios es monstruoso el número de colaboradores que hay en Alsea, no sé si, no quiero comprometerme, pero creo que son más de 200,000 colaboradores a nivel global, si no es que 300,000, ¿sí? Es que están en todo el mundo. Y han solo despedido menos del 8% hace un par de semanas, con establecimientos cerrados. Es ingrato porque al parecer no reconocen que es importante para la marca corporativa como el SEA, construirles un perfil, comunicar lo que sí hacen, para que aunque alguien dentro de la organización cometa una comunicación frívola, esa reputación te defienda. Y yo creo que lo que le pasa al SEA en el balance de reputación, efectivamente es costoso, pero creo que es una lección, ¿cierto? Sin embargo, Edgar, aquí meto un comentario interesante que se desprende de lo que han dicho también. Alsea en realidad ha tenido una fama muy bien ganada de responsabilidad social a lo largo de sus años. Lo que le pasó fue fácilmente defendible por quienes conocen eso. Y eso es muy importante también de decirlo, porque cuando tú tienes una responsabilidad social y forma parte de tu modelo de negocio desde el principio, como ha sido el caso de Alsea, un desliz como el ocurrido, finalmente no fue tampoco tan trágico como podría haber sido. Hubo quienes lo defendieron, y ellos mismos salieron del problema con más facilidad
que si fueran conocidos como una empresa totalmente negada a la responsabilidad por su comunidad, ¿no? Sí, exacto. El SEA o Grupo Salinas, ¿no? Se antoja como que ahí hay un... Pero Híjole, perdón. has tocado un punto que nos llevaría a otro panel de Grupo Salinas, quizás antagónico a lo que estamos diciendo, pero está Rosalina pidiendo la mano desde hace tiempo y también veo a Inés que la está solicitando. Empezamos contigo, Rosalina, tú tenías algo importante que decirnos. Si quieres abrir tu micrófono, porque creo que está cerrado, Rosalina. Es que le dijiste Rosalina, por eso no lo abría. Esa es Reinalina. Tú me dices Rosalina, no soy yo. Perdón, perdón, Reinalina, perdón. Mira, con los lentes ya veo perfecto. Y ahora sí. Oye, mira, 3 cosas breves. Hoy día o ayer leía un artículo a propósito de lo que ustedes señalan, donde Daniel Innerarity, que es un gran filósofo y politólogo vasco, señala que las sociedades democráticas gestionan bien los cambios, y lo mismo que las empresas, pero de corto plazo, ¿ya? Pero cuesta mucho que las organizaciones tengamos mecanismos de alerta que permitan prevenir crisis futuras. O sea, tenemos todo esto que Edna nos ha dicho muy bien, pero todavía no estamos viendo, o sea, yo los veo, los escucho a ustedes y yo digo, mira, yo no sé dónde estoy, yo siento que estoy en Chile, pero parece que me está faltando algo, ¿no? Estamos hablando como de los temas tradicionales, como, yo no sé cómo está pasando el COVID en México, yo leo la prensa internacional, pero a mí me da la impresión de que tenemos que estar preparados para otra cosa y no para lo que estamos hablando. Yo los escucho a ustedes y hablan de reportes de sostenibilidad, de alianzas, pero es que el tema es que eso es lo que hoy día se está desplomando. Chile apareció ayer, solo la región, Santiago, apareció con un 15,6% de desempleo. Solo Santiago de Chile. Y teníamos un 7,9, un 7,3 en enero. De eso estamos hablando. Estamos hablando del corte de cadenas de suministro, cadenas globales, y estamos hablando de barcos que no pueden atracar en los puertos nuestros y no pueden descargar porque están en cuarentena, porque hay, o sea, tenemos, yo no sé cómo lo tienen ustedes allí armados, pero nosotros acá estamos viendo algo muy distinto. Entonces, seguir hablando en los términos en que venimos hablando de la responsabilidad social y de las alianzas, parece que no estar viendo dónde estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir, porque ya no es la relación con el Estado, con los gobiernos regionales o departamentales o federales, sino que va a haber que rediseñar todo. Y ahí es donde las empresas, estas que hemos hablado hoy día, su responsabilidad social se va a poner a prueba. Se va a poner a prueba la sostenibilidad de las organizaciones, partiendo por ahí, de largo plazo, pero también se van a poner a prueba los sistemas legales e institucionales sobre los que están paradas las empresas. En Chile, el tema de la responsabilidad social o la sostenibilidad ha sido muy cuestionado debido a que, por un lado, tenemos los sistemas legales que permiten que las empresas despidan, no con indemnización suya, sino que haciendo uso de las reservas de los propios trabajadores durante 3 meses, ¿verdad? Y por otro lado, por el tema del reparto de dividendos para los accionistas, ¿no? Entonces, y luego tenemos actividades y seguimos hablando de sostenibilidad y responsabilidad social. Yo creo que aquí hay que tener, yo solamente quiero poner precaución para decir cuál va a ser esta responsabilidad social para los tiempos futuros, que ya empezaron. Porque aquí va a haber que redefinir no solamente la relación de los actores, sino que también las instituciones y la manera en que estas empresas, nuestras empresas, van a tener que sobrevivir, porque seguramente ya una línea aérea que ustedes ya saben que es chilena, brasileña, pues ya se acogió a la enmienda 11 de Estados Unidos, porque claro, entonces, ojo con estar mirando. Yo me gustaría que todas estas experiencias que hemos escuchado, por lo menos yo durante la tarde, debo reconocer, y algunas que pude tomar en la mañana atraso, es como pensar cómo vamos a articular la responsabilidad social para el futuro, porque muchas de esto no va a ser sostenible que empresas tan grandes solamente se dediquen a producir mascarillas. Vamos a tener que plantearnos una economía que quizás, y las empresas deben estar ya pensando eso estratégicamente,
y eso sí va a ser un aporte tremendo a la responsabilidad social y puede dar un giro en deslocalizar cosas que las estábamos comprando a China, porque no puede ser posible que tengamos que ir a comprar las mascarillas a China y no las podamos producir en América Latina. De esas cosas me gustaría también que las empresas, me imagino que deben estarse planteando esos modelos de negocios para desafiar lo que se nos viene ahora dentro del sistema económico. Muy cierto, muy buena reflexión, muy buena intervención, Reinalina. También tenemos a Inés Guardia, y yo creo que vamos a ir cerrando, porque me parece que ya estamos pasando del tiempo que no iba a tener, pero ha sido tan importante y tan innovador lo que han comentado que ha valido la pena. Vamos cerrando con Inés, ¿te parece bien, Inés? ¿Tú qué comentario final nos puedes hacer? Gracias, Jaime. Reinalina, acertadamente estás tocando temas. Estamos viviendo una época de una profunda transformación. Yo vivo en México hace 15 años, yo nací en Venezuela, me vine producto de la transformación que sufrió el país y supe anticipar. Las empresas tienen grandes desafíos hacia el futuro, pero hoy era la discusión con mi hijo, oyendo el foro, no les toca resolver todos los problemas sociales, sin embargo, sí tiene su actividad una consecuencia y un impacto social importante frente a los objetivos de la Agenda 2030, ¿ok? Si lo vemos así, tiene que venir un replanteo de los modelos de sostenibilidad de las empresas para que sigan produciendo bienes y servicios, pero hasta dónde va a ser, digamos, la obtención de riqueza. Y entonces este cuestionamiento debe ser en calma también. Empezar a perfilarse, pero estamos en crisis. Digamos, y ya con eso me encantaría discutir estos temas más adelante contigo y con todo el panel. A mí también. Sí, yo. O sea que la conclusión que vamos a sacar todos aquí es que hay que seguir discutiendo. No, pues mañana ya tenemos tema para mañana, para el panel de mañana. Que también es un día bastante variado. Me gustaría un comentario final tuyo, Edna, que tengas. No, tengo un comentario, es que Reinalina, Inés, estamos, yo creo que en la misma línea. El panorama, yo siento que hay que dejar de pensar en informes de sostenibilidad que realmente no dicen nada, que son la pantalla de greenwashing, y hoy ya no vale porque hoy estamos todos en el mismo lugar. Hoy estamos todos en el mismo barco y se nos hunde o nos salvamos, pero estamos todos igual. Entonces hay que empezar a decirnos también las verdades. Si yo contamino, y no lo digo, pero en el reporte lo pongo muy bonito, pues tengo que empezar a mirar qué cosas realmente desde el contexto de la sostenibilidad real se deben cambiar. Y vienen cosas a futuro que además nos van a intensificar la crisis, que es cambio climático, y es decir, vienen muchas cosas muy complejas en esta década, con un COVID que no se va a ir. Entonces es una reflexión crítica, pero muy interesante. Muy bien, Inés y Reinalina, la parte extranjera, digamos, internacional del panel de hoy. Y Edgar y Vladimir, ¿alguna palabra de cierre que tengan un muy breve comentario para poder cerrar? Vladimir. Pues creo que una de las grandes enseñanzas es justamente el tener que abrirnos a discutir. Muchas veces estábamos cerrados, creíamos que teníamos la razón, creíamos que teníamos todo controlado, y justamente una de las grandes enseñanzas es esto, es podernos abrir, poder estar discutiendo y poder abrir los oídos a nuevas ideas y nuevos conceptos. Muchas gracias. Y yo, por mi parte, 2 puntos para dejar la plática
abierta para mañana. Primero, yo creo que las empresas tienen que seguir haciendo para lo que existen. Hasta entonces el sistema lo permite, que es generar utilidades. Ese es el punto. De la mejor manera posible, de la manera, pero ese es el punto. Y un grupo de interés fundamental para ello en cualquier país es el gobierno. ¿Te permite o no generar riqueza? ¿Hasta dónde? ¿Sí? La avaricia, los niveles, me parece que es lo que está cuestionándose, la distribución y demás. Creo que esa es la agenda internacional. Pero la empresa ese es su norte, ser competitivo. En ese sentido, yo creo que eso es de lo que las empresas van a seguir hablando. ¿Sí? Es de cómo sigo siendo competitivo. Yo creo que hoy el escenario ha cambiado desde el gobierno, qué decir de los trabajadores, del consumidor, por lo menos, que son los típicos 3 grandes grupos de interés, los accionistas, inversionistas. Hoy están queriendo empresas con un mejor perfil, ¿sí? Y que sean notablemente más responsables. Si no, no van a encontrar la sostenibilidad que señala Inés. Y lo segundo es el gobierno, ¿sí? El gobierno en este país, que creo que tampoco es tan el único, es otra tendencia, no está reconociendo que se construye desarrollo social de la mano del gobierno, empresa y sociedad civil. ¿Sí? Ahorita hay un aislamiento en donde el benefactor, el que se hace responsable del beneficio social, del bienestar, es el gobierno y no le gusta ir de la mano de la empresa. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es un paradigma nuevo, la avaricia de la empresa, el protagonismo de los gobiernos y, por supuesto, un estado del arte que no podemos negarlo, carente. No hay desarrollo social. Hay grandes rezago de distribución, hay mucha pobreza. Entonces yo creo que lo que más me gusta a mí observar es el comportamiento de las empresas y las empresas van a tener que hacerlo mejor por su propia conveniencia, ¿no? Pero gracias. No, gracias a ti, Edgar, y gracias a todos ustedes. Creo que lo que estamos viendo a fin de cuentas es un mundo en donde hay un traspaso de una realidad a otra. Yo creo que seguido nos recuerda el asunto que la responsabilidad social tiene como sus reglas, sus normas, un modelo dentro del modelo de negocios, pero la verdad es que la realidad también nos está haciendo ver que la realidad, lo que la circunstancia a veces es distinta, y en ese sentido la responsabilidad social va a ir caminando de un paso, de un lado al otro, va a volverse quizá menos teórica, pero sí más práctica, y va a involucrar más a las empresas, y va a involucrar más a los colaboradores de las empresas, y va a haber alianzas. Bueno, eso es alentador para quienes estamos analizando el tema de responsabilidad social post-COVID. Y creo que así ha sido el panel de hoy, muy alentador. Yo le dejaría la palabra a nuestro socio Felipe Cajiga, que sabe hacer muy bien esto de los reconocimientos a cada uno de ustedes, que seguramente también les estarán llegando. A nombre de Empresability y de todos los que participamos en esta actividad, nuestras más sinceras gracias. Va a ser bien interesante ver este panel después en YouTube y en Spotify, donde se va a transmitir posteriormente. Gracias. No, al contrario, yo creo que más que el pretexto de hablar de las acciones responsables del día de hoy, se tocaron muchos puntos críticos, ¿no? de lo que vendrá en la discusión de la responsabilidad social y en la definición de la responsabilidad social de las empresas, el rol social de las empresas en los próximos meses, incluso en los próximos años. Yo creo que más allá de discursos políticos, sí estamos hablando de una nueva realidad para la empresa y creo que nos toca a nosotros contribuir de manera importante con estos foros y con estos espacios de reflexión a ir de alguna manera delineando lo que se viene para adelante. Permítanme hacerles entrega de un reconocimiento, ¿no? Por su muy destacada participación y yo quisiera decir incluso hasta por aprovechar a reconocer incluso su trayectoria en lo individual, ¿no? Creo que tienen muy bien ganado su espacio de referentes de la responsabilidad social. Reinalina, muchísimas gracias. Margarita, Inés, muchísimas gracias. La más mexicana de las venezolanas. Sí. Jaime, muchísimas gracias por tu moderación y por provocar este diálogo. Vladimir, amigo, muchísimas gracias por tus
reflexiones. Edna, sabes también que te tenemos mucho aprecio y muchas gracias por participar y por los casos que trajiste también a este foro. Edgar, la voz de la responsabilidad social en las redes sociales y en todos los espacios virtuales. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues los invitamos a escuchar estas presentaciones ya a través del YouTube y del Spotify, como les decía. Y si quisiera